Primer entrevistado del día de hoy se trata de Sergio Federovisky. Él es biólogo, es periodista y presidente de la Agencia Ambiental de La Plata. Él ha desarrollado un concepto que le vamos a preguntar en breve, de que el desarrollo sustentable es una contradicción en sí misma. Nos parece muy interesante esta afirmación y necesitamos hablar con él para que nos la explique. Por eso lo voy a dejar en comunicación con el doctor Eduardo Jaruf. Ya lo estamos presentando, creo que ya está en línea. Hola, Sergio Federovisky, ¿nos escucha? Sí, perfectamente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mi nombre es Andrea. Vamos a hablar de esta afirmación que es algo que usted ha desarrollado en muchas oportunidades, y queremos que ahora en el Consejo le aconseja también nos pueda explicar de qué se trata. Sabemos más o menos por qué lado va, pero vamos a hablarlo en detalle, si le parece. A definirlo. Doctor, Jaruf le habla. Una consulta. Ahora soy licenciado. Sí. Lo que ocurre, los licenciados en química, como otras profesiones, tenemos una resolución por la cual el trato normalmente es el de doctor, como lo hacen los abogados, es verdad. Los médicos que no son doctores de medicina. El trato es el de doctor, más allá de que el título sea el de licenciado. Yo recuerdo en una oportunidad en una fábrica, discutían dos empleados y uno le decía al otro: vení, vamos a preguntarle a Jaruf, licenciado, usted no es el que da las licencias. Así que a partir de ahí surgió el tema del doctor. Licenciador. Pero bueno, mi nombre es Eduardo. Sergio. Sí, mucho gusto. Un gusto. Una primera pregunta para ubicarnos en tema. Usted es presidente de la Agencia Ambiental de La Plata. Explíquenos un poquitito qué es la agencia, qué funciones cumple, como para que la gente conozca cuál es la tarea. Básicamente es la autoridad ambiental del municipio. Es una agencia porque con la idea de poder dotarla de cierta autarquía, cierta autonomía de trabajo y que no esté atada necesariamente a los vaivenes de la política más cotidiana, tiene esa posibilidad de trabajar de manera independiente y de fijarse sus propios objetivos, pero básicamente estamos hablando de lo que es la autoridad ambiental del municipio de La Plata, de la capital de la provincia de Buenos Aires, que tiene a su cargo la responsabilidad del control de las actividades que tienen alguna posibilidad de dañar el ambiente, según lo que la normativa le otorga a la municipalidad en ese aspecto, y fundamentalmente, y esa es nuestra tarea principal, poder diseñar políticas a mediano y largo plazo para poder de alguna manera hacer frente a los cambios que van deteriorando la calidad de vida y la calidad ambiental de la ciudad. Sí, fundamentalmente en varios temas que hemos tratado aquí en la radio, planteamos siempre la necesidad de una proyección de políticas a mediano y largo plazo que en general en la Argentina muy pocas veces hemos tenido proyectos que uno diga, bueno, esto va a continuar 5 años, 10 años, o estamos pensando en qué va a ser necesario. Esto me parece más que importante, ¿no? Efectivamente, en realidad toda la política ambiental por definición es una política de mediano plazo. Nadie puede plantearse que en 6 meses va a resolver tal o cual problema ambiental, y en verdad, además de aquellos problemas a los cuales se puede atacar para resolverlo, la política ambiental tiene como objetivo prevenir situaciones futuras que puedan ser lesivas para el ambiente. Entonces eso necesariamente exige un trabajo de mediano plazo, que tenga que ver con la conformación de las ciudades, en el caso del medio ambiente urbano, y la planificación de todo tipo de estrategia productiva para precisamente evitar el mayor daño posible. Sí, esto justamente me hace acordar, hablando de La Plata, de que la planificación de La Plata, o sea, cuando no como en otros lugares donde aparecen en un pueblo 10 casitas y después va creciendo el pueblo, La Plata fue diseñada pensando en un futuro que, bueno, hoy podrá tener alguna falencia, pero que fue planificada, ¿no? Como estructura. Sí, es una ciudad diseñada, además una ciudad diseñada con naturalmente con criterios de fines del siglo XIX, pero con proyección de futuro, imaginando necesidades ambientales que iban a ir surgiendo a lo largo del tiempo. Es una ciudad que tiene, por ejemplo, cada 6 cuadras como máximo una plaza, y eso le da una dotación de espacios verdes por habitante que no tiene prácticamente ninguna ciudad en la Argentina. El problema es que esa planificación inicial, una vez desbordados
los contornos originales de la ciudad de La Plata, padeció de las mismas dificultades que el resto de las ciudades y tiene, lamentablemente, las afueras de la ciudad de La Plata han perdido esa capacidad de planificación que sí tenía el casco urbano original. De todos modos sigue siendo un modelo a seguir, no para repetir algo que, como dije recién, pertenece al siglo XIX, pero sí como criterio de pensar las cosas a mediano y largo plazo. Sí, cambiando un poquito de tema, yo he leído un poco su trayectoria y hay un tema. Yo tengo un terreno en Córdoba, en la zona de Calamuchita, y estaba leyendo la información que usted daba respecto de los bosques, de los incendios. ¿Por qué no le contamos un poquito a la gente cuál es la falta de planificación y por qué el riesgo de que los incendios se sigan produciendo en zonas donde no es natural? Todos recordaremos el incendio tremendo de pastizales y bosques en el último invierno en la ciudad de Córdoba, en las afueras de la ciudad de Córdoba. Llegó a muy pocos kilómetros de la capital cordobesa. En agosto y septiembre hubo un incendio que fue trágico, que devoró varias decenas de miles de hectáreas. Y en ese momento muchos nos preguntábamos qué era lo que, además de la cuestión climática, una sequía muy pronunciada, era lo que podía estar detonando un fuego de semejante voracidad en la zona de Córdoba. Y equivocadamente muchos decían que se estaban quemando bosques, y ahí hay que hacer una pequeña corrección, porque lo que se quemaban eran pinares implantados. Eso no es un bosque, eso es un monocultivo. El pinar es en general un monocultivo que en su momento se potenció y se estimuló allá por el comienzo de la década del 70 con la idea de dotar a Córdoba de al mismo tiempo un paisaje y una capacidad productiva en el uso de la madera, y no se consideró en ese momento que una de las consecuencias perfectamente posibles y que hoy se están padeciendo es que frente a situaciones de sequías muy pronunciadas, de falta de lluvia, de sequedad en el suelo muy aguda a lo largo del tiempo, esos bosques implantados funcionan prácticamente como antorchas, porque contienen una cantidad de resina muy alta, porque la falta de otras especies y la condición de monocultivo hace que sea sumamente frágil frente a cualquier agente externo, y en este caso el fuego lo es, y por lo tanto la potencialidad de fuegos rurales en esa zona se ve incrementada enormemente precisamente por la presencia de esos bosques implantados. Y curiosamente en ese momento mucha gente me preguntó, bueno, ¿qué ocurría que el fuego era tan brutal y cómo podía hacer que los bosques no pudieran contenerlo? Bueno, precisamente porque eso no son bosques. Claro. Si fueran bosques, si hubieran sido bosques naturales, nativos, seguramente se hubieran quemado igual, pero el bosque nativo tiene una capacidad de defensa frente al fuego, tiene una capacidad de resiliencia que esa implantación no tiene. Sí, los que conocemos esa zona, cuando uno ve la Pinocha debajo, exacto, piensa en que en muchas zonas la invasión turística, que no es cuidadosa, que no tiene el concepto, que hace los asados y deja una botella que con el sol, la verdad que cuando uno lo piensa desde este punto de vista, quizás sean pocos los incendios que se producen, podrían ser muchísimos más, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que sin dudas en todos los casos son incendios intencionales, en el sentido de que son promovidos ya sea por un accidente o por una situación no deseada, pero ahí hay una responsabilidad muy seria del Estado. El Estado, primero, cuando instrumentó una política de implantación exactamente, de implantación de bosques completa y absolutamente exógenos a ese paisaje, estaba generando un riesgo muy alto. Y si además ese riesgo alto, ahora que está ya instalado, no se lo combate con medidas de protección, con cortafuegos, etcétera, etcétera, dejar todo librado a que alguien no se equivoque y no deje un fuego prendido durante un camping, es un poco exigente respecto de la sociedad. Sergio, José Gares es mi nombre. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Hay
¿Vos notás que hay avances desde el Estado ahora en el hecho de prevenir este desarrollo de monocultivos ya implantados? No, lamentablemente me da la sensación de que no, que estamos todavía muy tomados por una lógica que uno podría calificar de neodesarrollista, en el sentido de que todo aquello que propenda a la producción, bienvenido sea, sin evaluar previamente cuáles son los riesgos potenciales que eso está generando. Si nosotros consideramos que hoy, del total de superficie sembrada de la Argentina, y esto es un dato de hace solamente 10 días, prácticamente el 70% corresponde al monocultivo de soja transgénica. Bueno, yo sé que alguien me lo va a explicar en términos de caja, alguien me lo va a explicar en términos de caja, en términos de retenciones, a las exportaciones, en términos de la demanda que hoy ejerce China, de la bonanza que hoy supone la balanza comercial. Todo eso me parece fantástico, pero lo cierto es que estamos generando un riesgo futuro que al menos, cuanto menos, tenemos que ser conscientes de qué riesgo es. Claro, sumado a lo que acabas de decir, con todo lo que son estos bosques implantados, estos pinares, cuando uno pasa por los pueblos y ve lo que son las dotaciones de bombero voluntario de los pueblos, uno percibe que si hubiera, como ha ocurrido, cualquier situación por accidente o por descuido, por lo que fuera, es imposible de controlar, porque no están ni los instrumentos, ni la maquinaria, ni el personal capacitado. Pero eso es en el momento del derecho, sí. Pero aún con bosques implantados de estas características, sin que eso signifique talarlos, esos bosques, y retroceder 30 años en esa actividad productiva, podría, en la medida en que se sea consciente del papel potenciador del fuego que esos bosques implican, tener algunas políticas preventivas. Sí. Por ejemplo, dotaciones de agua en los lugares, por ejemplo, embalses en el medio de las implantaciones, por ejemplo, mecanismos de riego que se activen frente a la posibilidad de un incendio. Cortafuegos, que en muchísimos lugares no hay, ¿no? No. En ninguno. No en muchísimos lugares, no hay directamente. No hay, sí. O sea, no hay política de prevención alguna sobre la base de que estamos ante una situación que es riesgo. De alto riesgo, de altísimo riesgo. Para vos esto de política de fuego, como es que le llaman, no existe, ¿no? No. Política de control de fuego, todo esto que se habla. Lamentablemente lo que existe, y muy dependiente de la capacidad presupuestaria que haya en cada momento, es un plan de acción ante el fuego desatado. Cuando se habla de el plan de manejo del fuego, que tiene un nombre muy interesante desde el punto de vista del manejo ecológico, justamente lo que no se hace en la Argentina es manejo del fuego. El manejo del fuego significa que en las épocas de humedad hay que concentrar mayor cantidad de agua para que en las épocas de seca el fuego tenga menor capacidad para expandirse, los cortafuegos, y una cantidad de cosas, no solamente cuadrillas de bomberos. Un manejo del fuego exige precisamente eso, porque el fuego es un instrumento de la naturaleza, es un elemento de la naturaleza, y se lo puede manejar aún existiendo antorchas como son estos bosques implantados. Pero para que haya un manejo del fuego tiene que haber una noción ecológica del sistema y una mirada de sistema precisamente, y no es lo que hay. Sergio, vos escribiste el libro Los mitos del medio ambiente, ¿no? Fue editado en 2012 y queríamos saber si... por supuesto que tenemos que leer el libro, ¿no? Pero ya que te tenemos a vos en el programa, si hay algún mensaje positivo, algún tipo de solución, porque parece un callejón sin salida, ¿no? Como una contradicción en sí misma el tema del desarrollo sustentable en las economías en las que vivimos, manejadas por el capitalismo, por el consumo. Yo creo que la mejor manera de ser optimista es siendo pesimista. Sabiendo cuál es el problema, ¿no? Para empezar. Exactamente. Admitiendo cuál es el problema, admitiendo cuáles han sido las fallas de abordaje de ese problema hasta el momento, aceptando que
esas formas de abordaje no han sido las mejores y por lo tanto hay que cambiarlas, y nadie tiene que padecer, ni a nadie se le tiene que caer los anillos por reformular una política. Me da la sensación de que si tomamos lo ocurrido en los últimos 20 o 30 años, que es cuando el tema ambiental irrumpe fuertemente tanto en las conciencias como en los indicadores de deterioro ambiental, como en los gobiernos y en las instituciones ambientalistas, si tomamos esos 30 años, me da la sensación de que el retroceso ha sido la marca. Podemos decir que se ha avanzado mucho en términos de instituciones, de organizaciones, de legislación, etcétera, etcétera. De discurso también. De proclamas, claro. Que quedan bien. Pero prácticamente nada en términos de resultados. Entonces quizás, y esto fue lo que me llevó a mí a pensar en ese formato del libro, quizás el problema no está tanto en las respuestas, sino en las preguntas. Quizás nos estamos haciendo malas preguntas. Y por ahí, bueno, frente a eso no me parece mal hacerse de vuelta las preguntas, ver si lo que estuvimos haciendo es lo correcto, o lo más adecuado, o lo más eficaz, y en función de eso modificar las cosas que haya que modificar. No creo que eso sea ser pesimista, es decir, decir que hoy la realidad es elocuente en términos de indicadores ambientales empeorados en prácticamente todas las variables que uno tome respecto de 10 o 20 años atrás, eso no es ser pesimista, eso es aceptar la realidad. Es ser realista. Para poder cambiarla, ¿no? Es ser realista. Claro, no se puede salir sino de la crisis. Además, como bien dijiste, no estamos estancados, estamos retrocediendo. Así que por lo menos que haya voces que se alcen realistas como para no seguir en esta ilusión. Y como una construcción de un mito, ¿no? Nos alivia la atención a todos, pero seguimos con el mismo problema ante nuestros ojos. Eso es un mito, según Levi-Strauss. Claro, sí, es lo leímos en la información que teníamos, no vamos a estarlo sabiendo, pero sí, es cierto que necesitamos de estos alivios sociales, ¿no? Y colectivos. Bueno, vamos a despedirte, te agradecemos mucho haber estado en el programa. Gracias por llamarme. Bueno, llamaremos en otra oportunidad. Sin lugar a dudas, a hablar de temas en realidad, puntuales. Estando en La Plata, si llegamos a armar el programa a un año de la inundación, por ahí sería podría ser un posible invitado de vuelta para hablar de qué es lo que cambió en La Plata desde el año pasado a ahora. Bien, sí, ningún problema. Genial. A disposición de ustedes. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.